Sansón es una figura fascinante en la Biblia. Su historia está llena de poder, fuerza y fe. Fue bendecido por Dios con una fuerza sobrenatural, pero también tenía su fuerza vinculada a su larga cabellera. Sansón utilizó su fuerza para lograr hazañas increíbles y defender a su pueblo de los enemigos filisteos. Sin embargo, su historia también destaca las consecuencias del orgullo y la desobediencia a las instrucciones divinas. Sansón nació en una época en que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. Desde niño mostraba una fuerza impresionante, indicando un destino extraordinario. Sus padres Manoa y su esposa recibieron instrucciones divinas sobre la importancia de criar a Sansón según ciertas reglas específicas. Una de ellas era preservar intactos sus cabellos, ya que en ellos residía la fuente de su fuerza. A medida que Sansón crecía, su fuerza era evidente y se hizo conocido por sus proezas legendarias. Una vez, durante un viaje, fue atacado por un león y con sus propias manos lo despedazó. En otra ocasión, utilizando solo la mandíbula de un asno, derrotó a 30 hombres. Su destino tomó un giro inesperado cuando se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Los líderes filisteos, desesperados por derrotar a Sansón, persuadieron a Dalila para que descubriera el secreto de su fuerza. Con su encanto, Dalila presionó repetidamente a Sansón para revelar el secreto de su fuerza. Después de mucha insistencia, Sansón terminó cediendo y contó la verdad sobre sus cabellos. Mientras dormía en sus brazos, Dalila cortó sus largas mechas. Sansón se despertó, se dio cuenta de que su fuerza lo había abandonado y fue capturado por los filisteos. Encarcelado y ciego, fue humillado y sometido a trabajos forzados. En un gran evento en el templo filisteo, Sansón, debilitado y ridiculizado, rogó a Dios una última vez por fuerza. Fue llevado para el entretenimiento de los filisteos, pero al tocar las columnas del templo, invocó su fuerza por última vez. Con un esfuerzo supremo derribó las columnas, haciendo que el templo se derrumbara y causando la muerte tanto de él como de sus enemigos. Sansón, a pesar de sus errores y debilidades, mostró coraje y fe hasta el final, cumpliendo su papel en la historia del pueblo de Israel. Su viaje es un poderoso recordatorio sobre la importancia de seguir principios y las consecuencias de la desobediencia. Después de la caída del templo y la muerte de Sansón, su sacrificio tuvo un impacto profundo en el pueblo de Israel. Su historia fue contada y vuelta a contar, convirtiéndose en un símbolo de coraje, pero también en una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. El sacrificio de Sansón sirvió como un despertar para los israelitas, uniéndolos en una determinación renovada para resistir la opresión filistea. Su memoria inspiró a líderes y guerreros a levantarse contra sus enemigos, avivando la esperanza de liberación. Además, la historia de Sansón continuó resonando a través de los siglos, siendo recordada como una narrativa sobre las debilidades humanas, la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas y la necesidad de reconocer que la verdadera fuerza a menudo reside en principios y no solo en habilidades físicas. Sansón dejó un legado duradero, no solo como un guerrero poderoso, sino también como un ejemplo de cómo la fe, la determinación y el arrepentimiento pueden dar forma al destino de un pueblo e inspirar a generaciones futuras a perseverar ante la adversidad. Su historia es un recordatorio continuo de la complejidad de la condición humana y la importancia de aprender de las lecciones del pasado. Después de la muerte de Sansón, pasaron muchos años. Su historia fue preservada oralmente y luego registrada, convirtiéndose en parte esencial de las escrituras y tradiciones del pueblo de Israel. La influencia de su vida continuó trascendiendo fronteras y culturas, siendo fuente de inspiración y reflexión para diferentes comunidades en todo el mundo. Su legado no se limitó solo a las batallas contra los filisteos, sino que también influyó en áreas como la literatura, el arte e incluso la filosofía moral. Su historia fue adaptada en obras teatrales, obras de arte, y sirvió como tema para innumerables discusiones sobre ética, poder y responsabilidad. Además, la historia de Sansón a menudo ha servido como un recordatorio sobre la importancia de equilibrar la fuerza física con la sabiduría y la humildad. Su viaje a menudo se cita como un ejemplo de cómo la arrogancia y la falta de precaución pueden llevar a consecuencias devastadoras,
independientemente de la grandeza de los dones recibidos. A lo largo de los siglos, las lecciones extraídas de la vida de Sansón han seguido resonando, transmitiendo la idea de que el verdadero poder reside no solo en la fuerza física, sino en la integridad, la rectitud moral y la obediencia a los principios fundamentales. Así, incluso después de su muerte, Sansón sigue siendo un símbolo duradero de coraje, fuerza y al mismo tiempo una advertencia sobre las complejidades de la naturaleza humana y la importancia de vivir de acuerdo con valores fundamentales. Su historia continúa siendo una fuente de aprendizaje e inspiración para aquellos que la conocen. La historia de Sansón también es un recordatorio de cómo nuestras elecciones moldean nuestro destino. Su viaje, aunque lleno de hazañas impresionantes, también revela las consecuencias de sucumbir a la tentación e ignorar los principios fundamentales. A través de la vida de Sansón, las generaciones posteriores aprendieron sobre la importancia de la humildad, la sabiduría y la necesidad de reconocer que incluso dones extraordinarios demandan responsabilidad y cuidado. Su historia ha seguido siendo contada no solo como un relato histórico, sino como una parábola sobre la complejidad del ser humano. Muchos han encontrado inspiración no solo en su fuerza física, sino en la fuerza de voluntad demostrada en momentos cruciales. Los escritos y relatos sobre Sansón también destacan la importancia de aprender de los errores del pasado. Su tragedia personal es un recordatorio para todos sobre la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo nuestras decisiones pueden impactar no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean. Así, incluso después de siglos, la historia de Sansón continúa siendo contada, no solo como un relato de valentía y poder, sino como una narrativa atemporal sobre la naturaleza humana y los desafíos de vivir una vida guiada por principios y responsabilidad.